Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¿Y qué tal? Queridos amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, bienvenidos sean a un episodio más, el episodio 32 de Foro Cepa Radio. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y esta semana me acompañan Lalo Aguirre y Azuramaya González. Una semana pues bastante álgida. Este programa se lo queremos dedicar a hacer un llamado a la paz, porque pues ya al día domingo 14 de enero que estamos grabando este programa, ya se está empezando a hablar de una tercera guerra mundial a tres ejes, sumando pues los conflictos de Palestina e Israel, o de Israel y Hamás, los conflictos de Ucrania y Rusia, Yemen, y se está sumando o está por ahí amenazando una posible un nuevo conflicto entre Taiwán y China. Y en América Latina pues también se está cociendo un conflicto muy grande, que es Ecuador. Pareciera ser que en todos los puntos del mundo pues están ocurriendo cosas, y por eso el día de hoy se lo estamos dedicando, un llamado a la paz. Que lamentablemente dentro de estos conflictos armados que se están dando en diferentes partes del mundo, pues siempre hay unos intereses particulares que solo ven por el lucro independientemente del sufrimiento humano, algo que es muy triste, que se benefician de intereses particulares o el lucro de algunas personas y empresas muy específicas sobre la vida humana. Eso es muy triste, ¿verdad, Lalo? Efectivamente, compañeros, mantengo un saludo muy cordial al auditorio, compañeros y compañeras de Foro Cepa Radio, marchando ya en este año 2024. Pues efectivamente estamos viendo cómo se están conformando estas amenazas mundiales, y es de preocupar también la situación que está sucediendo en Ecuador, que es un polvorín nuevo, anómalo. Ya estas guerras que ahora nos impresiona el potencial que llega a tener el narcotráfico en el continente, estos paramilitares que son producto de grupos criminales, y la fuerza y el contenido que están llegando a tener, y el posible intervencionismo de apoyo que pueda haber de Argentina. Precisamente nosotros hablábamos hace algunos programas de las posturas del presidente Milei, ¿no? Que es neoliberal, conservador, de inclinaciones fascistas, etcétera. Entonces creo que es incluso hasta hacer un análisis es difícil, por la nueva forma en que se están cocinando las geometrías políticas de hoy. Sigue el foco prendido en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, y la amenazante invasión de China a Taiwán en el Pacífico. ¿Qué va a pasar este año? Y echarle mucho ojo a la situación en Sudamérica. Quién sabe, pero la presión cada vez es más fuerte, ¿no? Cada vez más tensa. Y yo me pregunto ahora una cosa: esta, digamos, anestesia o incluso justificación mundial de ver lo que está pasando en Palestina, ¿no? Aunque sí sabemos que tiene esta situación como 5,000 años de estar en guerra, esta zona tan sentida del mundo, desde luego que capital Jerusalén de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Sin embargo, ¿es justificable o es violar un protocolo de guerra? Si es que, pues sí hay hasta protocolos de guerra, pero bombardear hospitales. O
O sea, bombardear donde trabajan personas que son de las Naciones Unidas, que también ha habido ya víctimas de las Naciones Unidas en esta guerra, que originalmente se inició supuestamente contra un grupo en Palestina que opera en Palestina, pero se trata ahora de ir a atacar hospitales donde hay civiles heridos, donde hay niños, donde hay ancianos, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, debe de haber algo, una ley internacional respecto a estas situaciones de guerra que sean condenables en este aspecto. Queremos saber ahora también por qué está pasando esto, ¿no? O sea, ¿cómo llega una nación a acabar con los hospitales de otra? Digo, no me estoy poniendo también el papel de estar de un lado o de otro de este conflicto de guerra, ¿no? Porque finalmente, pues sí quiero como mexicano, yo en lo personal tomar una posición neutral. Pero digo, atacar hospitales, no sé. Cientos de personas salieron a las calles a manifestar pues la atención, a solicitar la atención de que el gobierno mexicano se sume a estas consideraciones para que se considere como genocidio lo que está haciendo Gaza en Israel. Es muy interesante lo que mencionas, que Sudáfrica diga que es un genocidio, ¿no? Porque yo lo poco que me he informado, creo que sí es un genocidio. Quizás no me compete a mí dar esta declaración, pero desde mi punto de vista lo es. Y también hay un sistema muy marcado que ya tiene varias décadas de apartheid. Entonces ese término se creó ya hace muchas décadas exactamente para describir el problema racial que existía en Sudáfrica, precisamente del apartheid. Entonces ahora hay un apartheid de Israel hacia Palestina, porque hay un control no tanto de tipo racial, pero sí un tanto de tipo religioso, de tipo ideológico. Pues hay que entender que tanto la comunidad judía pues tiene sus derechos, tiene sus razones, tiene justificado de alguna forma su existencia en Israel, pero también el pueblo de Palestina. Y se ha visto cómo estas fronteras de Palestina han sido mermadas o disminuidas constantemente por Israel, que ha tenido muchísimo apoyo de la nación de Estados Unidos para lograr a cabo esto. También hay que entender que esto no se da nada más porque sí, hay que entender que hay muchos intereses detrás de esto. Los intereses sobre tratar de controlar una zona donde predomina la religión musulmana, también sobre la importancia que tiene para la navegación internacional y el comercio internacional esta misma zona, la importancia que tiene en relación al petróleo también, y cómo a veces es conveniente para algunos grupos, sobre todo para la industria armamentista de Estados Unidos, que es una industria particular, no es de gobierno, es una industria particular que genera millones a través de todos estos conflictos que se generan, no solo en Israel, también el que está en Ucrania y el que se puede generar en otras partes del mundo, cómo generan grandes ganancias. Porque dice, a mí no me importa que Irán le compre armamento a Rusia, porque igual Emiratos Árabes Unidos o Israel me va a comprar armas a mí. Entonces, si un país se arma, pues el vecino, por esta misma cuestión de tratar de prevenir un conflicto, pues se arma también. Entonces hay una gran industria que se está beneficiando, lamentablemente, sacrificando muchas vidas inocentes de niños, mujeres, hombres. Y aquí yo creo que dejar un poco de lado la cuestión religiosa, que sí tiene un papel fundamental en el conflicto, pero creo que hay que dejarlo de lado. Hay que entender que todas estas personas, tanto los israelíes como los palestinos, son personas y están sufriendo, y hay que apoyar para que esto pues llegue a un fin, ¿no? Lo más importante pues siempre es la paz. Sin lugar a dudas, existe un conflicto ya de geometrías políticas en el Medio Oriente. Y
más allá del análisis de esta invasión de fronteras que ha hecho Israel en esta guerra, de que si empezaron primero los ataques de Hamas, entrar a disparar a gente indiscriminadamente a territorio israelí, lo cual también pues no deja de ser una osadía, pero y más allá del conflicto religioso de siglos, sí es de notarse que cómo se va conformando un eje de países del norte, precisamente hablando desde la región centroeuropea, euroasiática, digo, pasando de la parte de Europa hacia Asia, que viene siendo Eurasia, y tener en cuenta también que está Irán. Entonces esto se está dibujando, y también cómo vemos la presencia de los Estados Unidos ya en el Mediterráneo y estas asesorías militares a Israel, ya también con portaaviones norteamericanos en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué es lo que se está perdiendo? Porque el mundo siempre nada más nos podemos enterar, sobre todo quienes tenemos más lecturas al respecto o quienes podemos interpretar una noticia, tener una especie de instinto para ir sabiendo qué puede ir sucediendo en el futuro. Pero yo, como lo veo, se están dibujando un eje de potencias en el norte, digamos asiático, euroasiático, y otro norte que es el norte occidental. Hay un especial ojo en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, porque creo que a partir de eso hay un detonante muy peligroso. Vamos a un corte y regresamos con esto que es Foro Cepa Radio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos, queridos amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con esto que es Foro Cepa Radio. Este año es un año que debemos dedicarlo a la paz. Nosotros que somos artistas y promotores culturales, enfocarnos a la cultura de paz. Y 2024 también es un año en donde se celebra el origen de nuestra República Mexicana y se festejan 200 años de la fundación del estado de Michoacán. Fue en 1824 cuando en la Constitución se demarca por primera vez el estado de Michoacán, y la Secretaría de Cultura, o más bien el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, van a estar poniendo los manteles largos para festejar este bicentenario, estos 200 años de Michoacán como estado. Hay por ahí vigente una convocatoria al himno, el himno estatal, el himno a Michoacán, y también vamos a estar teniendo pues el acto inaugural de los festejos del 200 aniversario del estado. Se va a inaugurar la exposición Yucas en el Museo del Estado de Michoacán y Caleidoscopio en el CRAM de Zamora. Además, se mantiene una convocatoria para cortometraje, cine minuto y TikTok, visibilizando la discriminación. En unos
momentos más les compartiré la convocatoria completa. Y por cierto, Lalo, de este tema tú nos puedes hablar un poco más. El pasado 12 de enero fue el aniversario del maestro Alfredo Zalce, un personaje que pues tú conoces muy bien. Él nació en 1908 y pues ya tendría más de 114 años tendría de estar vivo el maestro Alfredo Zalce. Cuéntanos un poco quién fue este gran artista y por qué es importante para el quehacer michoacano del arte, para el quehacer cultural michoacano, conmemorar su natalicio. Son palabras mayores hablar del maestro Zalce. Gran amigo de mi tío Ignacio Aguirre, se querían como hermanos. Ambos pertenecieron a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de la LEAR. Y precisamente por Alfredo Zalce yo vivo en la parte de atrás de su casa, taller. Fue una recomendación de Alfredo Zalce a mi padre, cuando él le preguntó dónde vendría a vivir, a vivir a Morelia. Dijo, mira, acá atrás de mi casa están construyendo un fraccionamiento nuevo, pues venlo a ver. Y entonces yo llegué en 1980, pero sí hablar fundamentalmente de la enorme trayectoria que tuvo multidisciplinaria el maestro Zalce, que tuvo un compromiso social, estético, un contemporáneo de su tiempo y además también un testigo, ¿no? Muralista, que igual te trabajaba el grabado que en una tela, en una acuarela, en un óleo, en fin, me parece, y lo digo sin ningún ambaje, que sigue siendo él la gran figura pictórica del siglo XX michoacano y una de las principales figuras del siglo XX mexicano, con reconocimientos internacionales. Y una de las características que distinguieron al maestro Alfredo Zalce fue su sencillez en el trato, su amabilidad, cordialidad. Y un ejemplo de esto les voy a decir, como era mi vecino, y pues nosotros éramos unos niños que jugábamos en la parte de atrás de su casa, la calle de atrás, se nos volaba la pelota. Entonces íbamos a la casa del maestro para pedirle permiso de sacar la pelota de su jardín. Y siempre nos daba permiso y siempre estaba trabajando. Él, de repente lo interrumpíamos porque estaba allí en el tórculo, ¿no? O con alguna modelo, en fin. Y el maestro Zalce decía, pásenle. Y llegó un momento en que decía, miren, ya no me pidan permiso. Ahí está la puerta entreabierta del jardín para que cada vez que se les vuele la pelota pasen por ella pero nunca se molestó, nunca vi en él una cara de mal agrado, o sea, siempre tan cordial este personaje y de gran reconocimiento que en todas las galerías importantes, muchas galerías importantes del mundo y en los Estados Unidos también, desde luego en Nueva York, en las exposiciones que hizo en Moscú, todo, tan bienvenida su obra. Algo también que quiero destacar del maestro Alfredo Zalce, su paso por el sureste mexicano. Y de ello tenemos mucho testimonio en grabados que hizo de palizadas de estados del sureste como Tabasco, como Campeche, esas zonas tropicales, que tiene retratos fantásticos, y del desarrollo de la Ciudad de México, de las clases proletarias. Un gran trabajo de él a este respecto,
que también fueron una denuncia, porque él nunca tuvo temor de denunciar en su pintura la realidad social del México post-revolucionario, que también era una crítica en el sentido de saber en dónde estaba después la Revolución Mexicana. Y sí, un pascuarense de talla internacional, y el maestro nos contaba a mi papá y a mi tío, el horror todavía de que él tuvo de ver a los ahorcados de la Revolución en Pátzcuaro. Cómo estaban colgados en los postes. Y cuando era niño y caminaba por las calles de la región de Pátzcuaro. Y todo eso le tocó ver al maestro Salce, ¿verdad? Tuvo una vida como todos los grandes genios, claro, casi un genio, que le tocó perder a sus hijos, perderlos en vida. Una cosa muy, muy fuerte de experiencias muy fuertes para un artista. Siempre este acompañamiento de estas tragedias para las grandes personalidades. Pero afortunadamente él sí se fue en vida con los homenajes que el Estado le rindió a su trayectoria y a su personalidad como uno de nuestros artistas más eméritos. Una de las maneras de honrar este aniversario es dirigiéndose a los museos o a los recintos que llevan su nombre. El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, que conserva parte importante de su obra, y la Casa Taller Alfredo Salce, en donde, por cierto, pues el año pasado se hizo una exposición del Foro Cepa. Y pues Transgresión 27. Transgresión 27. Y 116, había hecho que 114, no, 116 años tendría Alfredo Salce Torres si se mantuviera vivo hasta el día de hoy. Y otra actividad cultural que se tiene para estas fechas es el concurso de cortometraje Cine Minuto y TikTok visibilizando la discriminación. Es una convocatoria que tiene la Secretaría de Cultura del estado de Michoacán, pero les voy a leer la convocatoria completa regresando de este corte comercial. Mientras tanto, ver los murales que podemos encontrar aquí en la ciudad de Morelia en los diferentes recintos oficiales, como es Palacio de Gobierno, bueno, el más importante, el de Palacio de Gobierno, también el del edificio. Hay varios murales, pero el más importante es ese, entonces yo creo que sí sería bueno eso, ver ese. En Casa Taller Alfredo Salce, aparte de conocer su casa donde él habitaba y también donde él mismo producía su obra, pues no hay una gran cantidad de obra, hay un poco más en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, donde podemos encontrar más obra, pero su trayectoria, pues digo, va mucho más allá. Yo creo que la gráfica que hizo, que fue lo que de alguna forma le dio cierta fama a nivel nacional en el taller de gráfica popular, pues sería bueno verla, pero también de varios artistas mexicanos muy importantes que hicieron gráfica, ¿no? Y que a través de ese taller, pues la gráfica mexicana, pues tuvo fama internacional, ¿no? Un gran impacto en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Igual como lo fue anteriormente los muralistas mexicanos, que tuvieron un eco en casi todos los países de Latinoamérica, tratando de seguir los pasos, pues, de Orozco, Siqueiros, Rivera, entre muchos otros, que trataron de hacer eco y replicar ese movimiento muralista de llevar el arte a los espacios públicos para que la gente pues tenga contacto con el arte, pero también no solo un arte apreciativo desde el punto estético, sino también que tenía un mensaje, y también de alguna forma trataba mucho de reivindicar la historia de cada uno de los pueblos, en este caso del pueblo mexicano, de la revolución, y también reivindicar el valor
de las culturas prehispánicas de México, la tradición, la historia y el mensaje de que es muy importante que todos seamos partícipes de la construcción de la cultura. Y más o menos esto también lo hizo otra vez el taller de gráfica popular, ya digamos, como dijo Lalo Aguirre, en la post-revolución, en los años 40, 50, pero que pues tuvo mucha fama, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos con esto que es Foro Cepa Radio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio. Y ahora sí, vamos a compartirles la convocatoria del concurso de cortometraje Cine Minuto y TikTok visibilizando la discriminación. El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Cultura de Michoacán, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el Instituto de la Juventud Michoacana, la Secretaría de Bienestar del Estado de Michoacán y el Instituto de Educación Media Superior del Estado de Michoacán, con los objetivos de conocer, identificar y visibilizar las múltiples circunstancias que viven y enfrentan cotidianamente los diversos sectores en situación de desventaja histórica y vulnerabilidad, obstruyendo de esta manera el pleno goce de sus derechos humanos, asimismo con la finalidad de desarrollar acciones encaminadas a acortar las brechas de desigualdad existentes en los sectores sociales y sensibilizar a las personas participantes y a la población en general mediante la difusión de materiales audiovisuales para hacer visible la discriminación, se emite la presente. Esta convocatoria va dirigida a las personas físicas residentes en el estado de Michoacán a participar en la segunda edición de Visibilizando la Discriminación, concurso de Cine Minuto, TikTok y cortometraje. Convoca en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la convocatoria es válida a partir de su publicación hasta el cierre el 15 de febrero del año 2024, para que los trabajos sean exhibidos el día 1 de marzo en el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación, presentados conforme a las siguientes bases. Podrán participar todas las personas residentes de Michoacán mayores de 18 años y, en caso de los menores de edad, contarse con un aval por escrito y acompañamiento de madre, padre o tutores, así como el consentimiento escrito de las infancias participantes. Los materiales que se sometan al concurso no deberán reproducir roles ni estereotipos de género, ni hacer alusión o apología de la denigración de la dignidad humana de grupos históricamente discriminados. Podrán participar trabajos de ficción, documental, animación y o experimental que hayan sido producidos entre el año 2021 y 2023. Si ustedes quieren participar, pueden mandar su trabajo a los medios de comunicación de la Secretaría de Cultura. Recuerden que tienen hasta el 14 de febrero para participar en este concurso de cortometraje Cine Minuto y TikTok. Y ya está, esa es la convocatoria. Si ustedes tienen algún guión, pues ya por muy breve, yo no sé, con la brevedad que son los TikToks, o con este lapso tan corto de tiempo de TikToks, que se podrá hacer para prevenir la discriminación, pero pues ya lo saben, ustedes pueden participar, tienen hasta el 14 de febrero. Y nuestro querido Lalo el día de hoy nos trajo, para conmemorar el aniversario luctuoso de Juan Rulfo, unos natalicios o luctuoso, ¿no? Sí, de Juan Rulfo,
nos trajo unos cuantos poemas. Cuéntanos qué nos traes. Bueno, es bien sabido que yo siempre he tenido como héroe literario al maestro Juan Rulfo, norte y sur de la narrativa contemporánea de México, y un autor difícilmente superable. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de estar cerca de personas en cursos y talleres que lo conocieron. Y bueno, esta experiencia me dio a mí cabo para hacer un trabajo que se llama Luminaria, para recordar al maestro Juan Rulfo, que justamente pues este mes de enero estamos recordando otro aniversario más de su deceso, y decir que él fue director del Instituto Nacional Indigenista durante 20 años. Y una de las obras más destacadas que hizo el maestro Juan Rulfo como funcionario es pues haber formado una colección de literaturas indígenas para el acervo del INI. Es un homenaje a un cuento de él que viene publicado en El Llano en Llamas, que se llama Luminaria. Entonces, pues les digo, fue publicado por el colectivo artístico Morelia, con un prólogo del maestro José Luis Rodríguez, ya hace unos años. Y bueno, con estas palabras recordar al maestro Juan Rulfo, quiero decir que se citan pequeños fragmentos del libro de Luminaria, del cuento de Luminaria, porque es un homenaje y está ilustrado por el mismo maestro José Luis Rodríguez. Comienzo. ¿Qué país es este, Agripina? Juan Rulfo. Allá abajo el silencio es piedra, mineral secreto. Escurren las voces, murmuran raíces, todo es quietud. El corazón del padre sube al destierro que contempla el hijo. Hay un bajar y bajar vertiginoso, una caída en el sopor de los caminos, como torbellino ancestral. En el abismo comienzan los alientos, murmuro de resequedades. De la hondura de las barrancas asciende la mágica forma del sueño. Atrapado en su vuelo de polvo, surca la edad sin tiempo de las altas llanuras. Entonces comienza el paraíso caído, un largo regreso al origen de las cosas. Así es, Señor, como sube el viento entre molina. La hora se vuelve larga y el tiempo eterno. Las tierras en la lejanía se tornan pardas. Las líneas del horizonte se van borrando a fuerza de oscuridades y el pueblo va quedando prisionero de su silueta. He llegado a Lubina con un presentimiento de soledad y desamor entre las ansias, con ese caminar insulso que a veces provoca pánico desde las tierras. Allí la llaman piedra cruda, está en la cima del mundo, tan cerca de la luna que los vientos parecen espíritus, deambulan arrastrando su cobija negra, ascienden de la profunda barranca la cuesta de la piedra negra, como un quejumbroso lamento, como un ir y venir de agrietada desazón. Antes que Lubina solo existía Lubina. Ya entonces el sol alumbraba las puntas de los cerros, esos cerros altos del sur, que atisban el horizonte y rasguñan al viento con sus puntas pelonas y pedregosas. Lubina se levantó antes que el desconsuelo encontrara refugio. Se fue haciendo pueblo mientras subía de las hondas barrancas. Primero fue una ilusión, luego una cosa gris en medio del polvo, un sueño difuso al que le brotaron alas en el aire y raíces en el tiempo. En el corazón de la noche anidan los rostros, las figuraciones y los ruidos. Algo anda por allí perdido desde que el mundo fue creado, algo como poderosa culpa, la viva imagen del desconsuelo. Acá estoy, madre, entre el día y la noche, perdido como lagarto sobre las piedras. Tengo la voz calcinada, la piel envejecida y dura. Aquí los hombres envejecen muy pronto, y cuando envejecen, se sientan a las puertas de sus casas y miran sin mirar, oyen sin oír. Unas veces mueven sus labios como queriendo decir algo, pero no dicen nada. Los mirarás pasar como sombras repegados al muro de sus casas.
En ese lugar, los vendavales instauran su reino. Están allá mucho antes que los dioses. Salieron del fondo de las hondonadas. Van dejando por donde pasan un camino de desdichas. Se meten al corazón de la tierra y de los hombres. Sacuden al pueblo y luego se oyen sus alejamientos como un aullido que estremece aún a los más valientes. Pues hay un no sé qué de oculto que traen estos vientos de lubina. Una sentencia que dura lo que debe de durar. Es el mandato de Dios. Por último, ha caído la noche en lubina. La luna navega el polvo blanco de la piedra cruda. Los sueños se cuajan en la ladera. No hay ninguna prisa. El caminante muerto que llegó del otro lado de la tierra ha crecido entre el infinito y el silencio. Y en el viento tuvo a bien guardar su casa y su nombre misterioso. De alguno de todos sus silencios que andan incesantemente huyendo de la lluvia, uno llegó a Lubina y se vistió de tristeza. Recordando a Juan Rulfo. Lubinaria, un homenaje a Juan Rulfo. Muy bien, Lalo. Oye, ¿esa edición ya no se puede conseguir? Ya se agotó, mi estimado maestro Asdrúbal. Fue una edición del colectivo, el número 3 de narrativa del colectivo artístico Morelia, que más que narrativa es una prosa poética, porque esto no es precisamente el género poesía o narrativa, es prosa, pero fue publicada en la edición del colectivo artístico como narrativa. Bueno, pues una escaneadita y súbelo a la página de forosepa.foroactivo.com. Claro que sí. Sí. Y bueno, vamos a un pequeño corte musical y continuamos con esto que es Foro Sepa Radio. Escuchas Foro Sepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Sepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¿Qué tal, queridos amigos? Regresamos con esto que es Foro Sepa Radio y es el momento de hacer los anuncios parroquiales. Queremos invitarlos a la presentación de las bandas Carapan y Arentepacua, que va a ser en el marco del 400 aniversario del municipio de Zamora. Esto va a ser en la explanada Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en Zamora a las 7:30. Y es que, como ven, pues aparte de los 200 años de la fundación del estado, pues este 2024 también se conmemora el 450 aniversario de la fundación de Zamora como municipio. El día de pasado mañana, viernes 19, se conmemora el 21 aniversario luctuoso del maestro Alfredo Salce, de quien estuvimos platicando un poco hace 2 bloques, y pues que conmemoramos, vecino aquí del maestro Lalo Aguirre y pues ícono de las artes plásticas en el estado y de la promoción cultural en general. Bueno, va a haber un acto luctuoso en las Estelas de la Constitución a las 10 de la mañana.
Estas estelas que se encuentran sobre Avenida Camelinas, cuando hace esquina o hace T con la Avenida Benito Juárez. Y dentro del programa Arte, Historia y Tradición Popular, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, o más bien, el maestro Jesús Gutiérrez presenta Orquesta Sinfónica de Michoacán, Orígenes. Esta es una presentación literaria y va a tener lugar en el Museo del Estado de la ciudad de Morelia a las 19 horas. El acceso es libre, todavía tiene oportunidad de ir buscando lugar a el Museo del Estado para ver esta presentación literaria. Muy interesante conocer los orígenes de la Orquesta Sinfónica del Estado, que por cierto ha tenido pues grandes personajes también, la Orquesta Sinfónica, y pues me imagino que se podrá conocer un poco más en este libro. Y ya saben, si ustedes tienen actividades artístico-culturales, ofrecen un servicio artístico-cultural o simplemente quieren dar a conocer sus proyectos artístico-culturales, pueden hacerlo a través de nuestro mensaje o de nuestras vías de comunicación por WhatsApp al 44 33 67 13 73. Se los repito por aquello de la retención, 44 33 67 13 73, o también a los números y las vías de comunicación oficiales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y pues bueno, cerramos como empezamos, hablando de el llamado a la paz. Más allá de tomar posición sobre una nación o sobre otra, porque también de repente puede ser como un conflicto existencial humano, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Como ciudadanos de a pie? ¿Qué hacemos como personas que no tenemos acceso ni a ejércitos, ni a armamentos, ni a recursos económicos para pagar salarios de efectivos? ¿Qué hacemos como personas completamente ajenas a esto cuando nos dicen un llamado a la paz? ¿Qué podemos hacer realmente? Bueno, pues por increíble que parezca, la suma de las voces sí ha podido calmar los conflictos, y sobre todo debemos de pensar en el llamado a la paz desde nosotros, en nuestro quehacer cotidiano, en no hacer conflictos y buscar resoluciones pacíficas y lógicas, justas, para evitar la violencia, ¿no? Y no caer en, se podría decir, en la mala vibra del conflicto, porque todo esto trae consecuencias, ¿no? De repente normalizamos tanto la violencia que cuando esta sube de nivel corremos el riesgo de nosotros también contagiarnos y pelearnos con las personas, porque a lo mejor fueron imprudentes en el tráfico, o de repente empezar a discutir por cosas sin sentido. No, el llamado a la paz es un llamado a la paz en nuestra vida cotidiana, y también sumarnos en la voz y en la razón de decir: no queremos más conflictos en este planeta Tierra, sobre todo en un momento en el que está tan herido, tan de luto, con tantas secuelas que venimos arrastrando, pues de una tragedia a nivel mundial. Pues como ya habías comentado y ya habíamos hablado anteriormente, es muy lamentable lo que está pasando en Gaza, en Israel, todo este problema que tienen los palestinos. También hay que recalcar que los atentados del grupo militar Hamas, no, pues tampoco es algo que se debe de aplaudir
o apoyar, pero a lo mejor entender, no justificar, pero entenderlo. Y para entenderlo, pues hay que informarnos, ¿no? Realmente el genocidio que se ha dado recientemente, pero que también ya lleva varias décadas del gobierno de Israel, no del pueblo de Israel, del gobierno de Israel hacia los palestinos, pues es lamentable. Y también todo este sistema que también tiene varias décadas de apartheid hacia los palestinos, pues también es algo lamentable. Y yo creo que sí se debe de declarar las Naciones Unidas como un genocidio y pues obviamente intervenir porque no se puede tolerar o pensar que los intereses personales económicos son más importantes que las vidas humanas. Yo creo que nada es más importante que las vidas humanas, independientemente de la ideología religiosa que pueda tener una persona u otra, pues no hay nada más importante que la vida. Entonces, lo importante siempre es la vida. Y la vida sobre todo de las personas inocentes, como son mujeres y niños, que lamentablemente en este conflicto creo que son los que ha habido más víctimas. Entonces, es muy raro que en los conflictos actuales, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiese tantas víctimas que no fueran militares. Entonces creo que, no tengo el dato exacto, pero creo que desde la Segunda Guerra Mundial no había habido tantas víctimas que no fueran militares en ningún conflicto. Podemos contrastarlo con el conflicto que tiene Ucrania con Rusia, que sí ha habido víctimas civiles, por decirlo así, pero han sido las menos, no las más. Y lamentablemente en Palestina, sobre todo en Palestina, también en Israel, pero sobre todo en Palestina, pues han sido las más que las menos, ¿no? Entonces hay que irlo cambiando, hay que alzar la voz, ya sea en el Facebook o en algún otro medio de comunicación, o si alguien quiere manifestarse, pues en las calles hay gente que lo está haciendo. Entonces pues hay que pensar que como tú mencionaste, el conjunto de las voces para la paz, para que terminen estos conflictos, es importante. 2024, el año de las Olimpiadas en París, en medio de la conformación de bloques: Rusia, China, Irán, Estados Unidos, OTAN, Israel. Y siempre en el anhelo de que se preserve la paz, sin olvidar también lo que comienza a suceder en Sudamérica. En Ecuador, lamentablemente, con este empoderamiento de los grupos del narcotráfico, de esta anomalía de la intervención de Milei para Ecuador, ojalá que prevalezca siempre el lema de Juárez en el continente. Javier Milei ofreció tropas, pero todavía no sabemos si vayan a tomar el llamado. Pero también otra cosa que ofreció Javier Milei es construir, o que se contraten empresas argentinas para construir las megaprisiones como las de El Salvador en Ecuador. Entonces, pues sí, este ambiente de guerra pues va a hacer que los líderes violentos, los líderes sádicos, los líderes belicosos a nivel mundial, pues quieran lucirse más, ¿no? Este es precisamente de lo que hablábamos hace poco, de lo de la Argentina, de lo que en estos programas, a ver, esto no que está empezando a hacer Milei, ¿cómo va a combatir violencia con significados de violencia, ¿no? Ahora sí que estamos hablando de un empoderamiento y un intervencionismo argentino con este tipo Milei para supuestamente solucionar una situación en Ecuador que, contrariamente a lo que se puede esperar, puede producir efectos más potenciales, ¿no? O sea, en lugar de contribuir a solucionar el asunto, de no combatir el problema desde los orígenes de las causas,
En cambio, sí puede empoderar más lo que está sucediendo allí, ¿no? O sea, el intervencionismo argentino. Comenzamos a ver si se empieza a dar el intervencionismo argentino en el cono sur. Entonces, imagínense a lo que estamos ya entrando en el continente con esta era de Milei. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por sintonizar el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerden, comenzar es fácil. Resistir es un arte. Todo el sistema al pueblo. Y todo el pueblo al Foro Cepa. Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.